Uno de los principales usos que le podemos dar a Navis está referido a la coordinación de proyectos. Esto es teniendo en cuenta que el programa nos permite combinar diferentes modelos realizados en diferentes programas y hasta en diferentes versiones. En el ejemplo que vemos en pantalla tenemos el modelo de una vivienda unifamiliar donde tenemos vinculados los distintos modelos que componen al proyecto. Por ejemplo, tenemos el modelo de arquitectura, que lo podemos aislar, ver de manera independiente. Tenemos también el modelo de estructuras, que también lo podemos aislar. Tenemos también, por ejemplo, el modelo de la instalación sanitaria. De la misma manera podemos aislarlo y podemos verlo de manera independiente. Tenemos también, por otro lado, el modelo de lo que representa la infraestructura de producción. Esto tiene que ver con la grúa, el módulo del obrador, el módulo sanitario, ¿sí? Todos los elementos que componen la obra como el proceso productivo, más que como el proyecto terminado. Esto acá me permito hacer una pausa y destaco la importancia de poder contar con estos elementos, sobre todo de poder combinar con diferentes modelos hechos en otros programas, como por ejemplo el tema de esta grúa que está realizado en SketchUp, al igual que el módulo obrador, el módulo sanitario, ¿sí? Y esto lo que permite es hacer una combinación de todos los elementos pensados básicamente en el proceso productivo. Esto es como para aislarnos un poco de lo que es el proyecto terminado, ¿sí? Y entender la obra como todo un conjunto donde esta posibilidad de coordinar el modelo y en sí la obra nos va a dar esta ventaja de poder analizar todo lo que tiene que ver con los diferentes espacios que ocupan cada uno de los elementos. En este caso tenemos, como decía, el módulo de obrador, ¿sí? Que este módulo también es un módulo de SketchUp, al igual que el sanitario, al igual que el de la grúa, que si tenemos la precaución de usar modelos que están escalados y hasta inclusive si son modelos propios de los distintos fabricantes o de distintos proveedores, nos van a garantizar tener todas las dimensiones reales que van a ocupar, ya sea por la pisada de lo que es el posicionamiento o el acopio, así como también el espacio aéreo que vamos a necesitar, por ejemplo, para poder hacer el montaje de estos elementos. Y esto sí tiene que ver con lo que es la coordinación de la obra y todo el análisis en sí, obviamente previo a lo que es el proceso productivo. Pensando en esto de la infraestructura de producción, podemos entender de que si el terreno está vacío, la posición de este módulo obrador con el sanitario no tendría mayor inconveniente porque podemos ingresar con el camión, posicionarlo al lado donde iría el módulo, lo descargamos, se va el camión y se materializa la obra sin ningún problema. El tema es que al avanzar la obra, las restricciones de espacio empiezan a ser cada vez mayores. Entonces puede llegar el momento de querer retirar el módulo. Entonces nos encontramos con que los camiones ya no pueden ingresar al terreno como cuando estaba vacío. Entonces acá es donde podemos sacarle provecho a esto de analizar la espacialidad. Podemos posicionar la grúa donde realmente consideremos que puede ir y analizar cuál es el espacio que necesitamos con la longitud de pluma, analizar si tenemos alguna interferencia aérea, algún árbol, algún cable de, no sé, alumbrado público. Cualquier tipo de interferencia aérea que tengamos la podemos analizar con estos elementos. Entonces podemos trabajar con un modelo hecho en SketchUp en alguna versión, podemos conseguir otros modelos realizados en otras versiones, pueden ser modelos mismos de Revit o de cualquier otro programa. Entonces de esta manera es donde realmente cobra importancia la coordinación de todos los elementos aislados que están por fuera de un modelo propio de arquitectura, como por ejemplo el que tenemos modelado en este modelo que se ve acá, que es este archivo de Revit, donde esto está hecho en un modelo, y acá es donde viene la parte importante de entender todo este modelo complejo como la sumatoria de distintos modelos. Esto de coordinar un proyecto, coordinar una obra con distintos elementos modelados, da a una importante organización. O sea, lo que se busca es
tener la organización de todo el equipo de proyecto con ciertos criterios unificados. Por ejemplo, tenemos que tener criterios de nombramiento para cada uno de los archivos, tenemos que tener el criterio de dónde están guardados esos archivos, y fundamentalmente, y un punto no menor, tiene que ver con la coordinación de los puntos de coordenadas de los distintos elementos. Si entendemos esta coordinación como diferentes modelos realizados por diferentes usuarios en diferentes programas, diferentes versiones, como decía antes, es importante entender que el espacio de convivencia, sobre todo lo que tiene que ver con los modelos del proyecto, ¿sí?, los modelos de arquitectura, de MEP, de estructuras, esos tienen que estar pensados en unas coordenadas únicas. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura de producción, la grúa, el baño, el módulo y demás, eso puede estar puesto en cualquier punto de coordenada, y vamos a trabajar sobre el modelo en sí de Navis para poder ubicarlos. Recuerden que si seleccionamos cualquier elemento nos va a aparecer una pestaña propia de ese elemento que seleccionamos, y desde acá es donde lo podemos llegar a acomodar o a posicionar según la necesidad que tengamos, ¿sí? Esto es indistinto de lo que es el modelo de Revit o el modelo del proyecto en sí. Estoy hablando de lo que son los distintos elementos de la infraestructura de producción. ¿Cómo hacemos para trabajar en este modelo de coordinación y poder tener todos estos archivos y toda esta organización que tengo acá en pantalla? Para eso lo que voy a hacer es ir a un archivo en blanco, un archivo nuevo, ¿sí? Y lo primero que voy a hacer es ir al botón de inicio. Esta es una aclaración, es para hacerlo la primera vez que comencemos a trabajar con el Navis. Voy a ir al botón de inicio dentro de las opciones y voy a modificar una configuración que viene por defecto en la carpeta esta que dice lectores de archivos. Acá voy a ir a Revit y por defecto vamos a tener estas selecciones ya predeterminadas. Uno de los cambios que yo sugiero hacer es, por ejemplo, esto que dice convertir pieza de construcción. Yo lo que voy a hacer es tildarlo. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante y está mucho más referido a lo que es la parte de planificación, pero bueno, por ahora vamos a tildar este convertir piezas de construcción. Vamos a dejar activado esto de dividir el archivo en niveles. Esto nos va a permitir analizar justamente cada uno de los niveles tal cual los tenemos en Revit. Y vamos a destildar esto que dice convertir geometría de la habitación. Esto es básicamente para que no aparezcan las habitaciones como un elemento modelado, porque en definitiva en Navis no nos interesa tener las habitaciones. Entonces, para poder simplificar esto, lo vamos a destildar. Y la última modificación que vamos a hacer es cambiar este desplegable que dice vista de Navisworks, acá en convertir, y esto tiene que ver con la opción de poder visualizar todo el proyecto. Esto de vista de Navisworks tiene que ver con la forma en la que se va a exportar el archivo de Revit para que lo podamos ver en Navis. Esto puede aparecer como vista de Navisworks o puede aparecer, según la instalación, según la configuración o la versión del Navis de cada uno, puede aparecer también como primera vista 3D. Esto significa que lo que nos va a mostrar Navis cuando nosotros importemos un archivo en Revit va a ser la vista en 3D que haya quedado guardada. Y acá es donde vamos a poder tener algún conflicto, sobre todo dependiendo de cómo guardó esa visualización quien estuvo modelando, si no se coordinó de forma previa. De la manera que estuvo guardada esa visualización es como lo va a levantar Navis. Con lo cual, si en esa visualización 3D de Revit hay cosas ocultas que a nosotros nos interesaba ver, cuando lo traigamos a Navis no lo vamos a ver. Entonces, acá es donde, para poder librarnos de esta dependencia de cómo se guardó esa visualización en Revit, yo lo que sugiero, es un tema personal, es dejar en todo el proyecto. Y de esta manera nos independizamos de cómo se guardó esa visualización. Hay algunos usuarios de Navis que lo que prefieren es que se establezca un criterio y se prepare una visualización en 3D dentro del Revit para ya dejarla lista y poder levantarla desde Navis. Acá es donde yo por ahí
prefiero en mi caso tener todo el proyecto para básicamente independizarnos de ese criterio, sobre todo por si la persona que estuvo modelando hizo alguna modificación en esa visualización y no se dio cuenta, nos estaría complicando a la hora de poder traer el proyecto a Navis. Entonces yo prefiero traer todo el proyecto y gestionar esas visualizaciones desde el Navis mismo. Entonces estos son los cambios que vamos a hacer en esta configuración y así es como lo vamos a dejar. Ya habiendo hecho esa configuración, entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar un archivo. Vamos a ir al botón añadir. Cuando nos abre esta ventana, muy probablemente lo que vamos a encontrar es que acá el tipo de archivo por defecto sea Navisworks, que esté buscando un archivo de Navisworks, con lo cual vamos a encontrar que va a estar la carpeta vacía. Entonces lo que vamos a hacer es darle la extensión del archivo que queremos ir a buscar. En este caso voy a buscar un archivo de Revit. Entonces yo en esta carpeta tengo los diferentes modelos que forman parte del proyecto. En este caso voy a ir a buscar el archivo de arquitectura, le doy a abrir y lo que va a hacer el programa ahora es ir a buscar este archivo de Revit. En este caso ya tenemos importado el modelo de arquitectura. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un modelo más. Vamos a agregar el modelo de estructuras para empezar a combinar estos diferentes modelos en Revit. De la misma manera que se agregó el modelo de arquitectura y de estructura, vamos a ir cargando absolutamente todos los modelos que compongan el proyecto, sean de las distintas disciplinas como arquitectura, estructuras o cualquier tipo de instalación de MEP, así como todos los elementos que mencionamos anteriormente respecto a la infraestructura de producción, sean grúas, camiones, equipos, pallet con mercadería, cualquier cosa que uno quiera incluir en el modelo para poder analizar la espacialidad, interferencias y demás, son los pasos que hay que hacer para poder incorporarlo. Una vez que tengamos todos esos modelos incorporados, vamos a empezar a poder trabajar todo lo que tiene que ver con la coordinación. Ahora voy a pasar al modelo que tenía originalmente, donde está todos los elementos cargados. Y una de las cosas que vamos a observar, yo esto lo voy a cerrar como para que se vea cómo está originalmente. Puede ser que en la medida que vayan agregando archivos les vaya apareciendo en esta ventana que es el árbol de selección. En caso de no tenerla, de no verla, la vamos a encontrar en este botón dentro de la pestaña de inicio. Acá es donde con el árbol de selección vamos a poder gestionar todos los elementos que incorporamos al espacio de trabajo para poder coordinarlos. Cada uno de los archivos que incorporemos se va a ver acá en una lista, ¿sí? Inclusive lo que vamos a ver es la extensión del archivo. En este caso son archivos de Revit, acá tenemos archivos de SketchUp, que son los de infraestructura. Yo en este caso, todo lo que tiene que ver con los nombres, le agrego la disciplina por delante y el nombre del proyecto. En este caso es arquitectura, MEP, que acá en MEP están incluidas las instalaciones sanitarias de gas y electricidad. Y yo le agrego unas siglas de IP de infraestructura de producción con el nombre del elemento que está trayendo. Este árbol de selección tiene tres formas de navegarse o de recorrerlo. Esto lo vamos a ver acá en el desplegable donde dice estándar. Cuando abrimos acá vamos a encontrar en realidad 4. Originalmente aparecen 3 y ahora voy a contar por qué aparece esta cuarta. La opción de estándar es como la estamos viendo acá, que es por cada uno de los archivos aparece un vínculo. Con el signo más por delante, si yo lo toco, lo que me va a aparecer es la clasificación por niveles. Estos niveles son los que respeta de cómo vienen desde el modelo de Revit, y esto es una de las propiedades que originalmente fueron configuradas acá desde las opciones. Cuando fuimos al lector de archivos de Revit, vemos que una de las opciones dice dividir archivo en niveles. Este tilde venía por defecto, ¿sí? Esto de dividir archivo por niveles es lo que estamos viendo en estos niveles de acá.
tenemos todos los elementos que no tienen ningún nivel asignado, ¿sí? Esto tiene que ver con las grillas. Ahí voy a abrir como para que se vea todo lo que responde a esto que es sin nivel. En realidad son los niveles de Revit, ¿sí? Así como los muestra Revit, los está trayendo en el espacio. Yo esto generalmente lo que hago es ocultarlo como para que no entorpezcan, no empasten el dibujo. Pero bueno, los tenemos clasificados como sin nivel. Después, en cada uno de los niveles vamos a tener todos los elementos que corresponden. Yo voy a dejar, por ejemplo, lo que es el modelo de arquitectura solo para que se vea. Oculté todo lo que es no seleccionado. Acá en lo que es nivel planta baja, si lo selecciono, voy a ver todo lo que responde al nivel de planta baja, o sea que todo lo que no está seleccionado es porque está vinculado a otro nivel, como en este caso el nivel terraza, ¿sí? Cuando toco el nivel terraza, va a aparecer todo lo que está vinculado al nivel terraza. Vuelvo a lo que es planta baja, abro el desplegable y lo que voy a encontrar son todos los elementos que fueron modelados, clasificados por tipología. Entonces voy a tener, por ejemplo, todas las habitaciones. En este caso es porque se ven, porque cuando hice la importación de este modelo no había destildado ahí en las opciones que había mencionado convertir geometría en la habitación. Acá la está convirtiendo. Si yo lo destildo y actualizo el archivo, van a desaparecer todas las habitaciones. Por ahora lo dejo como para no sobrecargar los recursos de la máquina. Pero por ese motivo se ven las habitaciones. O sea, todos los elementos que están modelados los voy a tener clasificados en primer lugar por nivel y en segundo lugar por tipología. Si yo selecciono muros, me va a hacer una selección exclusivamente de todos los muros que corresponden al nivel planta baja. Oculto los no seleccionados, ¿sí? Por ejemplo, y acá me quedé con todos los muros. O sea, está todo apagado y veo los muros. Si yo sigo abriendo esos desplegables, lo que voy a encontrar es las distintas tipologías de estos muros. En este caso tenemos muro básico y si voy seleccionando cada uno de los elementos, me voy encontrando con los distintos tipos de muros que fui seleccionando en este proyecto. Acá, por ejemplo, hay un ladrillo hueco de 20, que si oculto todo me va a dejar únicamente eso. Hago control Z. Puedo ver, por ejemplo, el ladrillo hueco del 8. Si oculto todo, veo el ladrillo hueco del 8. Y así puedo seguir con cada uno de los elementos que están modelados. En este caso son los muros. Voy a mostrar todos. Me voy a quedar otra vez solo con la arquitectura. Y puedo seguir, por ejemplo, no sé, con las puertas o con las ventanas. Acá con control puedo hacer una selección. Puedo ir aumentando las selecciones de cada uno de los elementos. Puedo ir, por ejemplo, a, no sé, los suelos, otra vez con control, entonces selecciono puertas, suelos y ventanas, oculto los no seleccionados y me quedan esas tres cosas, ¿sí? Yo quisiera ocultar los suelos, selecciono suelo, lo oculto desde acá y me quedo con las puertas y ventanas. Entonces, una vez más, desde el desplegable clasificando por niveles, que esta es la clasificación que ya viene por defecto desde Revit, puedo empezar a identificar cada uno de los elementos, ¿sí? Puedo entrar dentro de las puertas, ver las distintas tipologías, todas las tipologías de puerta de una hoja, todas las que son de 80 por 210, todas las puertas que son estas que dice puertas de entrada a la vivienda, ¿sí? Cada una de las tipologías de los elementos los voy a encontrar agrupados. Voy a mostrar todo de nuevo. ¿Sí? Y así puedo ir con cada uno de los modelos. Me quedo con el de estructuras. En estructuras voy a tener los distintos niveles. Nivel fundaciones, nivel planta baja y nivel terraza. Acá hay una aclaración que respecto a lo que es estructuras no tiene el nombramiento que generalmente se tiene en la estructura, que cuando uno trabaja con las columnas y las vigas de sobre planta baja, uno entiende como estos elementos parte de la estructura de sobre planta baja. En este caso lo que es las vigas aparecen vinculadas al nivel terraza porque así es como están modelados, ¿sí? Cuando se modela la estructura, todas las vigas y las losas pertenecen al nivel superior, o sea que no toma este lenguaje de lo que es estructura sobre planta baja que me lea las columnas, las vigas y las losas. Eso lo vamos a hacer de otra manera,
Ahora voy a explicar otra forma de seleccionar o de agrupar los elementos, pero digamos, vale la pena aclarar de que para el caso de estructura la separación por niveles no responde a la convención esta que venía diciendo de lo que pertenece a sobre planta baja. Entonces voy a mostrar todo de nuevo, ¿sí? Y esta es la forma en la que tenemos para visualizar dentro del árbol de selección la opción de estándar. Otra de las alternativas que tenemos es la opción compacta, ¿sí? Cuando vamos a la opción compacta, lo que hace es reducirnos los archivos únicamente a los niveles. Acá en este caso no podemos entrar dentro de cada nivel y visualizar cada una de las partes que tenemos. En el archivo de estructuras vemos únicamente lo que son los niveles. Cuando estamos en opción estándar, si voy a estructura, tengo la opción de abrir y encontrarme con las distintas tipologías de los elementos modelados. Entonces, por eso es la opción de compacta, que no me deja pasar más allá de los niveles. Y la tercera opción que tenemos disponible es la opción de propiedades, donde lo que vamos a ver es todo el listado de las propiedades que tiene cada uno de los elementos que están en el Navis. Estas propiedades no discrimina el archivo, o sea que todo lo que aparece mezclado, por decirlo de una manera, donde, por ejemplo, podríamos ver que yo podría hacer una selección de todo lo que responde a la estructura de hormigón, eligiéndola por el material. Entonces puedo ir al elemento, puedo ir a material, y acá están todos los materiales que componen todo lo que está en el espacio del Navis. Entonces voy a ir a hormigón. Como no tengo claro los distintos hormigones que se usaron en la estructura, voy a seleccionar todos los hormigones que veo, incluyendo esta losa de hormigón armado, ¿sí? Que muy probablemente sea el hormigón que se usó para hacer la losa de lo que es hormigón a la vista. Si oculto los no seleccionados, me va a quedar todo lo que responde al material hormigón, sea estructural o no. En este caso tengo una vereda exterior hecha con unas losetas premoldeadas, ¿sí? Pero el hecho de que haya sido modelado con material hormigón, sea estructural o no, me lo va a identificar desde este listado. Al igual que este piso, este contrapiso que está acá, que evidentemente se usó material hormigón, bueno, insisto, independientemente del tipo de archivo, en este caso está mezclando cosas que son de estructuras con cosas que son de arquitectura. Estos pisos probablemente sean de arquitectura, pero el hecho de haber elegido el material hormigón en esta selección lo va a clasificar. Entonces voy a ir de nuevo a mostrar todo y voy a ir, por ejemplo, a ver, no sé, los tipos de mampostería. Entonces puedo elegir elemento, material, y voy a elegir los tipos de ladrillo. Entonces voy a tener ladrillo refractario, común. Estos, bueno, son los únicos ladrillos que tengo. Directamente por el tipo de material podría hacer la clasificación. Así como están los materiales, podría elegir directamente el nombre del elemento, ¿sí? Si abro ahí el nombre, voy a tener absolutamente todos los nombres de todos los elementos que componen a este archivo. Esto obliga más que nada a tener también un estricto orden y clasificación de cada uno de los elementos, como para que esto también sea permeable a la hora de buscar algo, ¿sí? Aparecen materiales que en la forma que están nombrados uno podría más o menos intuir de qué se trata, pero si uno quisiera hacer una búsqueda un poco más exhaustiva puede llegar a ser algo complejo. Las opciones están, las opciones el programa las da, tengo cualquier tipo de camino para ir a buscar lo que necesite, desde lo que es, insisto, los nombres del elemento, como, no sé, la fase de creación, fase de creación, si tengo claro cuál es el ID del elemento que está modelado, también lo tengo, o sea que están todos los elementos que corresponden al modelo clasificados por ID, y así puedo seguir con miles de opciones que el programa me da como para poder encontrar lo que necesito. Este es otro de los caminos, ¿sí? Este es uno de los caminos que muchas veces es útil si uno tiene claro qué es lo que podría ir a buscar, sobre todo con los nombres o con el material. Este es uno de los caminos, insisto, para no estar clasificando piso por piso, o mejor dicho, nivel por nivel, los elementos que
estamos queriendo encontrar, ¿sí? Así que este es otro de los caminos. Y la última opción que aparece en este árbol de selección es esta opción que dice conjuntos, que esto responde a una serie de conjuntos, valga la redundancia, que son los que nosotros podemos clasificar. Ahora, yo voy a ir a la opción de estándar y voy a trabajar con esas opciones de conjunto. Si encontramos en la pestaña de inicio, al lado de donde está el árbol de selección, este botoncito que dice conjuntos, cuando yo abro este desplegable, originalmente va a aparecer que está todo en blanco, o sea, no va a aparecer ninguna de estas carpetitas, ¿sí? Porque por defecto no aparece nada clasificado o nada agrupado. Esto realmente es muy útil. Yo voy a ir al botoncito que dice administrar conjuntos, ¿sí? Y me va a aparecer esta ventana, ¿sí? Que probablemente aparezca suelta. Yo en este caso la agarro y la voy a arrastrar sobre la ventana del árbol de selección. Fíjense que cuando estoy arriba del árbol de selección me aparecen estas opciones para ver dónde anclarlo, ¿sí? Y si me quedo por fuera, las opciones que me aparecen responden al espacio de trabajo. Entonces me voy a quedar sobre esta ventana y voy a elegir que me lo ancle en la parte inferior. Entonces de esta manera voy a tener las dos ventanas organizadas para poder trabajar. Todos estos conjuntos que aparecen acá como carpetitas, en realidad son conjuntos que yo fui seleccionando, fui agrupando y fui clasificando. Esto, digamos, tiene la alternativa de poder hacerlo a gusto de cada uno que gestiona su proyecto. Yo particularmente, el criterio que adopto para hacer esta estructura responde al itemizado del proyecto en el cual en algún momento yo voy a tener que computar. Entonces yo voy a tener alguna carpeta como esta que dice coordinación, que responde a visualizaciones o agrupamientos que me ayudan a todo lo que tiene que ver con la coordinación a nivel general. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo lo abro, tengo una selección que dice modelo completo, que es una selección previa que yo hice, que agrupé, que generé, para poder quedarme con los elementos que realmente a mí me interesan. Por ejemplo, todo lo que no está seleccionado acá es lo que tiene que ver con los niveles que había mencionado, que vienen de Revit, que no me interesan, las habitaciones que no me interesan. Entonces, todo lo que sí realmente me interesa, yo hice una selección y lo guardé como modelo completo, donde si yo oculto lo que no está seleccionado, me quedo realmente con lo que a mí me interesa, ¿sí? Otra de las selecciones que hice que a mí me interesan es el modelo computable. Acá es donde empiezo a sacar lo que tiene que ver con los elementos, por ejemplo, de la infraestructura, y me quedo únicamente con lo que es computable, o sea, con todos los elementos que yo de alguna manera voy a tener que responder a mi planilla de cómputo y presupuesto. Esto es pensando en el uso del modelo, no solo para coordinación, sino también para lo que es cómputo y presupuesto, que la parte de cómputo la vamos a ver un cachito más adelante. Entonces yo me puedo quedar con el modelo computable, oculto los no seleccionados, y lo que voy a tener es pura y exclusivamente todos los elementos que yo voy a computar. Acá en este caso me estoy dando cuenta que dentro de los elementos computables no está la estructura, cuando hice la selección no estaba. Entonces lo que voy a hacer es directamente voy a trabajar con esto para que se vea cómo lo fui generando. Entonces esto que es modelo computable yo lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a suprimir y voy a hacer de cuenta que lo voy a generar desde cero. Entonces voy a mostrar todos los elementos, voy a ir al modelo completo, que es lo que aparece acá, oculto los no seleccionados, ¿sí? Y acá ya estoy viendo que la estructura aparece. Entonces yo lo que quisiera descartar de esta selección es los elementos de la infraestructura de producción. Entonces mi camino para seleccionarlo podría ser desde la selección elemento por elemento, cosa que se va a hacer bastante tediosa, ¿sí? Podría ir a una selección de cuadro de selección, con control y shift hacer una selección de cada uno de los elementos para que me vaya acumulando esas selecciones. Es un camino bastante largo también. Y uno de los caminos cortos que yo prefiero es trabajar, por ejemplo, con el árbol de selección. Acá es donde
vamos a empezar a combinar las distintas formas de interactuar con el modelo. Por un lado lo que es la selección desde el elemento y por otro lado la selección desde el árbol de selección. Entonces, si yo ya sé que este archivo es el módulo oficina, con control selecciono el baño químico y con control selecciono la grúa, estos tres elementos, como a mí no me interesan, los voy a ocultar. Botón derecho sobre la selección, ocultar y desaparecieron. Entonces, como este modelo, ¿sí?, va a ser el computable, yo no me interesa computar el árbol. Entonces, a ver, voy a hacer una selección, toco un elemento y ya veo que en el árbol de selección me está marcando a qué pertenece. Entonces, seleccionando desde acá, ahí tengo vegetación, lo oculto, veo que me sigue quedando el árbol, ahí aparece otro nivel donde está, en este caso responde al nivel planta baja, botón derecho ocultar, ¿sí? Entonces ahí desapareció la vegetación y lo que es la infraestructura de producción. Tengo un auto que tampoco me va a interesar, hice una pequeña selección para ver cuál es el elemento desde el árbol de raíz, todo lo que es entorno lo oculto, ¿sí? Entonces, una vez más, ahí me quedó el modelo que entiendo que va a ser todo lo que yo quiera computar. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es, desde el cuadro de selección, una selección completa, ¿sí? Cuando está todo seleccionado, observen que acá en el árbol de selección me aparecen cosas alternadas, esto sí, esto no porque está oculto, todo esto sí, voy más abajo y me aparecen las ventanas, me aparecen aislaciones, ¿sí? Hay cosas que yo las estoy seleccionando directamente desde acá. Entonces, una vez que yo estoy seguro de lo que quiero seleccionar, voy a ir a la ventana de conjuntos y con el botón derecho voy a decir guardar selección, ¿sí? Me va a aparecer conjuntos de selección como nombre predeterminado y sin hacer clic en ningún lado y mientras esto está pintado yo le voy a poner un nombre. En este caso siempre es un criterio particular, los voy a numerar, esto responde en mi caso personal para darle un orden de jerarquía. Entonces el 01 era el modelo computable, entonces esto se va a llamar 01 guión bajo modelo computable, ¿sí? Y yo ya sé que esta selección va a responder absolutamente a todo lo que computo. Si yo toco fuera y pongo mostrar todo, aparece todo el modelo de nuevo. Entonces, para no tener que hacer toda la selección de nuevo, de elegir qué es lo que quiero ocultar, seleccionar todo de nuevo, botón derecho, ocultar y demás, yo directamente con todo mostrado voy a tocar acá, voy a ocultar los no seleccionados y me voy a quedar con la selección que me interesa. En este caso es el modelo computable, como está fuera de esta carpeta yo lo voy a arrastrar, ¿sí? Esto es haciendo un clic sostenido sobre el elemento y llevándolo hasta el lugar que quiero que se quede, ¿sí? ¿Cómo generar estas carpetitas? Dentro de la ventana de conjuntos de selección tengo la opción acá de nueva carpeta o directamente con el botón derecho tengo la opción de poner una nueva carpeta. Si pongo nueva carpeta me va a aparecer así y yo lo que puedo hacer es directamente cambiarle el nombre, ¿sí? O hago escape o directamente con, si yo me fui de la selección, con el botón derecho puedo tener la opción de cambiar nombre y ahí es donde le pongo el nombre que quiera, ¿sí? Una vez que genero las carpetas, voy a poder empezar a ordenar todo adentro. ¿Cómo sería el criterio correcto de esto? Bueno, primero tener un criterio de ordenamiento o de las carpetas, sea por la planilla de cómputo y presupuesto o directamente con las opciones que cada uno quisiera. Una vez que están todas las carpetas, recién ahí voy a empezar a tener que tomarme el tiempo de hacer las selecciones de lo que yo quisiera y empezar a generar guardar estas selecciones, ¿sí? Y ordenarlas dentro de la carpeta que a mí más me interesa. Entonces, en este caso, una vez más, pongo mostrar todo. Si yo quisiera mostrar la estructura, yo puedo directamente tocar ahí, oculto no seleccionados y me quedo con la estructura. Esto es una selección rápida para tener todo lo que es la estructura o todo lo que es la arquitectura o todo lo que es las instalaciones. Esto lo que me va a permitir, por ejemplo, es analizar los distintos modelos, inclusive si quiero combinarlos. Por ejemplo,
puedo dejar lo que es estructura y la instalación sanitaria. Recuerden que con control yo puedo ir seleccionando estos conjuntos de selección, oculto los no seleccionados y me quedo con lo que es el modelo de estructuras, recordamos que es un archivo, y me quedo con el modelo de instalación sanitaria, que también es otro archivo. Acá es donde están conviviendo en el espacio de trabajo los diferentes archivos de distintos modelos, ¿sí? Entonces yo acá puedo analizar qué es lo que pasa entre la instalación sanitaria y la estructura. Acá hay algo que vamos a tener que hacer con la cañería porque esto es una viga de fundación, ¿sí? Que evidentemente no va a poder ser atravesada por este caño. Vamos a tener una situación bastante similar acá, ¿sí? Esto quizá lo que me permite es que si yo tengo la necesidad de atravesar un elemento estructural con un caño, voy a tener la posibilidad de analizarlo, entenderlo y quizá prever todos los pases necesarios. Yo podría usar esta herramienta de visualización para poder analizar visualmente lo que son las distintas interferencias, más allá de que el programa tenga la opción de analizar las interferencias, de lo que es el análisis de interferencia en sí como una herramienta. Yo lo puedo ir recorriendo y puedo ir identificando interferencias o inconsistencias, ¿sí? Como por ejemplo esto que estaba mencionando de las cañerías, ¿sí? Puedo encontrar también este tipo de situaciones que sin llegar a un análisis de interferencias, con solo visualizarlo ya lo estoy detectando y puedo hacer todas las modificaciones que sean necesarias. Entonces acá estoy viendo por ejemplo que esta cañería está atravesando la columna, cosa que constructivamente no es factible, ¿sí? Entonces esto como lo hice, una vez más armando los distintos conjuntos de selección para poder ir trabajando. Si yo quisiera visualizar únicamente lo que es la estructura, yo podría seleccionar desde acá, oculto los no seleccionados, me quedo solo con la estructura y si observan en esta carpetita que dice estructura de hormigón armado, yo voy a abrir y lo que voy a tener es todos los elementos clasificados según los nombres, ¿sí? Y los modelos que yo fui generando. Esto es para diferenciar que para Revit, cuando yo esto lo observo en mi árbol de selección, si yo voy al modelo de estructuras, todo lo que tiene que ver con las columnas en realidad Revit me lo clasifica como pilares estructurales. Entonces acá es donde yo le puedo poner los nombres que quisiera. Yo en este caso los pilares tengo de una sola medida, de lo que es 20 por 20, pero podría tener pilares o columnas de distintas secciones, de distintos materiales, de distintas características, y en este conjunto de selección es donde yo voy a decir que todas estas son las columnas, que todas estas son las vigas de encadenado inferior, que todas estas son las vigas, ¿sí? Y que todas estas son las losas. Observen que indistintamente del nivel en el cual me aparece clasificado por defecto, indistintamente de cómo están esos niveles clasificados, yo los llamo por elemento. En el caso del proyecto que había mostrado inicialmente, donde son varios pisos, yo la estructura la tengo clasificada por niveles. Entonces, una vez más, depende del gusto y de la organización que cada proyecto tenga, cómo los vamos a llamar. Pero si esto tuviese varios niveles, yo la estructura de hormigón armado la puedo clasificar directamente por niveles de la manera que realmente vamos a hacer la lectura. Y acá es donde viene esta parte que si yo quisiera llamar todo lo que es estructura sobre planta baja, yo podría hacer una selección de este tipo, ¿sí? Y guardarla a guardar selección, y acá es donde pongo, no sé, estructura sobre planta baja. Entonces es una selección más para poder identificar todo lo que responde a la estructura sobre planta baja. Más allá de que acá tengo las columnas, acá tengo las losas, acá tengo las vigas, todos los elementos yo los puedo reclasificar de distintas maneras. Entonces acá es donde yo puedo, si quisiera, clasificar todo lo que es estructura sobre planta baja, o hago la selección al revés y digo todo lo que es estructura sobre fundaciones, el plano sobre fundaciones. Entonces esto de los conjuntos de selección son el mejor aliado para hacer una buena coordinación, insisto. Es un pequeño trabajo que hay que tomarse para clasificar cada uno de los elementos, para ponerlos en el lugar que corresponda, para ponerles el nombre que corresponda, pero esto es lo que va a terminar simplificando
el trabajo no solo de coordinación, sino todo lo que sigue después para lo que es la parte de cuantificación, ¿sí? Lo que es cómputo, y todo lo que tiene que ver con la planificación. Esto de poder clasificarlo viene acompañado con la importancia que tiene a la hora de modelarse cómo se va a hacer este modelado. Y acá es donde hay una aclaración para hacer, y tiene que ver con que lo que siempre hay que tener en cuenta, y esto depende de la escuela donde cada uno aprendió a modelar, si el modelado responde a un elemento, un conjunto de cosas que van a ser para coordinación solamente, hay distintos criterios que quizá no sean necesarios, digamos, profundizar en el detalle de cómo está siendo modelado. Pero si en el modelo si el modelo lo vamos a usar para lo que es cómputo y lo vamos a usar para lo que es planificación, lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de modelar, tenemos que modelar lo más rigurosamente posible, tal como lo iríamos a construir. ¿Qué significa esto? Si yo pongo mostrar todos y me quedo solo con el modelo de arquitectura, ¿sí? Acá, bueno, en este caso la selección tampoco me había quedado bien porque en lo que es arquitectura me está trayendo, en realidad me está trayendo todas las habitaciones y demás. Vamos a hacer una selección, a ver, ya que tengo ahí el modelo de arquitectura, voy a ir a las habitaciones, que son las que no me interesan, y las voy a ocultar. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Si yo hago una selección de un muro, oculto este muro, oculto este otro muro, acá tengo otro muro más, perdón, voy a ocultar la estructura, mejor para hacer el trabajo inverso. Oculto, y acá lo que se puede ver es que la mampostería está modelada realmente en el único lugar donde existen los ladrillos. ¿Qué significa esto? Que el orden correcto del modelado o la forma correcta de modelar sería exclusivamente entre filos de columna, ¿sí? Entre lo que es el filo de la columna que está posicionada acá, que ahora está oculta, entre el filo de esta columna y el filo de esta columna y la parte inferior de la viga, es donde realmente va a haber un muro. Si yo cuando modelo hago un muro de punta a punta y lo hago de piso a techo, todo lo que es el espacio ocupado por el hormigón, en realidad, a la hora de computar, esa mampostería me la va a estar considerando. Entonces, es importante que todo lo que tiene que ver con los elementos de cómputo que quiera hacer, sean modelados exclusivamente donde realmente exista ese material. Otro ejemplo a considerar es si yo tuviese, no sé, una estructura de 2 pisos o la vivienda esta fuese 2 pisos o más, y lo que es la columna yo la modelo desde planta baja hasta arriba, hasta el segundo piso, toda en un solo tramo. Eso a la hora de analizar el modelo y de coordinarlo y demás, puede no tener ninguna complicación, pero si yo quisiera computar lo que es el hormigón de un nivel, a la hora de tener una columna entera, eso me lo estaría complicando. No tendría manera de saber cuánto hormigón yo voy a usar para una colada de sobre planta baja y cuánto hormigón voy a usar para una colada de sobre planta alta. Al mismo tiempo, si yo quisiera hacer la planificación de la obra y hago la combinación de cada elemento estructural con cada tarea del plan de trabajo, se me complicaría poder fraccionar esa columna, porque en la realidad esa columna no va a ser de un solo tramo. De hecho, desde lo que es la base, sea pilote, sea base aislada, lo que sea, voy a tener distintas etapas: la base, la viga de fundación, el tronco, después más adelante vendrá la columna con la viga, con la losa, y después más adelante vendrá la columna de planta alta con la viga y la losa de planta alta. Si yo esa columna la modelo toda entera, a la hora de querer hacer esa planificación va a ser imposible porque me lo va a mostrar como un único elemento. Entonces, acá es donde tenemos que ser rigurosos a la hora de modelar. Insisto, siempre depende para qué yo quiera hacer el modelo. En el caso de lo que es cómputo y planificación, que es el mayor jugo donde uno le puede sacar al modelo, aparte de lo que es la documentación, esos criterios de modelado son fundamentales como para que realmente se pueda llegar a un buen resultado, ¿sí? Entonces acá es donde
desde el conjunto de selección yo voy a hacer todas las separaciones y clasificaciones según lo que yo quisiera computar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cerco de obra, para mí es un elemento que lo puedo identificar, lo puedo seleccionar y lo puedo agrupar dentro de este ítem, que ya a partir de ahora para mí es un ítem de la planilla de cotización. Esto que dice limpieza general del terreno, ¿sí? Es ni más ni menos que el suelo del terreno vegetal, que muy probablemente algunas cosas estén nombradas o estén clasificadas varias veces, como por ejemplo este suelo dentro de lo que es está limpieza general de terreno y está por ejemplo a lo que es retiro de tierra vegetal. Probablemente es el mismo suelo que lo estoy tomando en dos clasificaciones diferentes. En un momento voy a saber cuánto suelo quiero limpiar y de acá es donde va a salir el cómputo, y en otro momento es donde voy a saber cuánto suelo voy a retirar con un espesor de 30 centímetros y de acá también va a salir el cómputo. Entonces, insisto en que algunos elementos pueden ser clasificados varias veces y eso tiene que ver con la forma en la que uno lo quiera clasificar. Yo en este caso prefiero quizá usar el mismo elemento y repetirlo, pero tener como concepto que cada una de estas selecciones responden a un elemento a computar y más a futuro a presupuestar, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos asegurarnos de tener absolutamente todos los ítems que necesitamos de alguna manera tener bajo control y poder entenderlos. Además, obviamente, de las selecciones que respondan a lo que es el análisis en sí del proyecto, del modelo y de todos los elementos que podemos llegar a combinar. Esto de la infraestructura de producción también es muy útil, ¿sí? Yo me aíslo de lo que es el proyecto terminado y puedo considerar de visualizar todos los elementos que van a ocupar ese espacio que en algún momento son lugares que los tendría que considerar en mi espacio físico de la obra, ¿sí? Por acá tiene que ver, bueno, todo lo que es el árbol de selección y los conjuntos de selección. Esto, algo que me olvidé decir al comienzo, muy probablemente por defecto cuando se traigan los modelos, se vayan, digamos, insertando los modelos en el archivo de Navis, muy probablemente lo que puedan llegar a visualizar es que les aparezcan unas rejillas, esas están aquí, ¿sí? Estas rejillas verdes que muy probablemente sean estas o sean muchas más, quizá a veces se entorpecen un poco, por ahí no ayudan a la visualización que uno quiere tener. Estas rejillas responden en mi caso a lo que son los ejes de replanteo, pero digamos, para lo que es el modelo, si realmente no da un aporte y lo que hace es manchar el dibujo, lo que hacemos es, o el modelo mejor dicho, lo que hacemos es en la pestaña de vista, donde dice mostrar rejilla, lo que hacemos es desactivarlo, ¿sí? Dentro de lo que es todo el trabajo de coordinación del modelo, otra de las herramientas que vamos a usar tienen que ver acá en el punto de vista, ¿sí? Y acá hay algunas cosas que son muy pero muy útiles, como por ejemplo esto de guardar punto de vista. Cuando encontramos una visualización con una selección o los elementos que querramos, lo que podemos hacer es guardar, hacemos un clic y guardamos esa imagen como una foto. Yo podría ocultar esto, ¿sí? Cambio el ángulo porque me interesa, no sé, hacer foco en este sector donde está el calentador solar. Saco otra foto, ¿sí? Y guardo esta visualización. Si yo quisiera sacar, no sé, más fotos, si voy acá a lo que es el obrador, saco una foto y quisiera ir directamente a las visualizaciones que yo fui guardando, tengo la opción de abrir, ¿sí? Yo en este caso lo tengo en otra pantalla, pero ahí lo estoy trayendo, todos los puntos de vista guardados. Lo que voy a hacer es seleccionarlo y arrastrarlo ahí. Entonces acá es donde Navis me va a ir guardando todas las visualizaciones que trae por defecto, como por ejemplo estas que están acá. Estas ya Navis las trae. Estas son las vistas 3D son las que existen en el modelo de Revit, ¿sí? Y lo que tengo acá son las distintas vistas que yo guardé recién. Esta vista que fue la primera foto que saqué, la vista del calentador solar,
la vista que saqué al obrador. Entonces, así como yo voy sacando fotos, también lo que puedo hacer es ir cambiándole el nombre, ¿sí? Entonces acá, botón derecho, renombrar, y acá es donde pongo, no sé, calentador solar, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo ir haciendo una biblioteca de imágenes, de visualizaciones ya guardadas, que esto puede responder a distintos elementos que puedo usar en una reunión de coordinación. Entonces, si yo voy analizando el modelo, voy encontrando cosas y esto me interesa verlo con parte del equipo del proyecto, yo podría sacar las fotitos y guardarlas, inclusive puedo generar una carpeta, ¿sí? Entonces poner, no sé, coordinación, o directamente le pongo para reunión de coordinación. Entonces todas las fotos que yo vaya sacando las selecciono con un clic sostenido y me las llevo a la carpeta para reunión. Entonces el día que esté en una reunión voy a poder visualizar directamente los puntos que en algún momento me interesaron guardarlos, ¿sí? Esto es muy útil si lo acompañamos con otra herramienta que tenemos acá, que dice revisar, dentro de la pestaña revisar, y es la que me va a permitir, por ejemplo, hacer nubes de revisión o hacer dibujos, ¿sí? Si yo quisiera hacer una marca, yo acá hago una marca, entonces con el solo hecho de haber hecho una marca, acá ya me guarda la vista. Entonces, si yo me voy de esa visualización, yo hago doble clic en esta vista y ya me aparece con la marca. Inclusive le puedo agregar una nota que diga revisar, ¿sí? Enter. Entonces ahí ya me aparece esta vista con la nota de revisar. Insisto, si yo me voy de esta vista, la nota desaparece, pero si hago doble clic, me aparece la nota revisar con la nube que le haga. Así como está, digamos, este dibujo manual, voy a tener la opción de poner flechas, nubes, elipses, o sea, todas las herramientas que a mí me permitan hacer marcas de revisión. Puedo borrar la marca que quisiera. Esto, no me acuerdo exactamente cómo es para borrar la marca. Creo que ahí, tengo que pasar por arriba del elemento y ya directamente lo borra. Puedo cambiar el color, puedo cambiar el grosor de la marca. Digamos, muchas herramientas que tienen que ver con las reuniones de coordinación, ¿sí? Todas las notas que yo quisiera hacer las puedo guardar en una vista. Obviamente estas imágenes yo las puedo exportar y puedo, digamos, gestionar todos los comentarios que sean necesarios. Otra de las herramientas que se utiliza mucho para lo que es la etapa de coordinación y está dentro también de la pestaña revisar es esto que dice medidas. Esto realmente es muy útil porque muchas veces si yo estoy trabajando con un modelo espacial donde, insisto, tengo elementos digamos que son propios del modelado y elementos que son auxiliares, yo podría tomar dimensiones, cosa que desde el modelo de Revit no lo podría hacer básicamente porque hay elementos que no existen. Entonces, desde lo que es medida, si abro el desplegable este que está acá abajo, yo puedo elegir qué quiero medir o cómo lo quiero medir, ¿sí? Y acá es donde hay algunas aclaraciones para hacer. Por ejemplo, si yo pongo de punto a punto, lo que hago es seleccionar, por ejemplo, este punto. Y si quisiera ver la distancia que hay hasta el módulo de obrador, selecciono ahí, ¿sí? Y me está dando una distancia. Ahora, esta distancia me la está dando en las tres coordenadas. Cuánto mide en X, cuánto en Y y cuánto en Z. Esto lo que puedo hacer es que me dé cierta imprecisión. Si yo cambio la vista, lo que estoy observando es que esta medición no es perfectamente perpendicular. Acá está medio en diagonal. Si la pongo de frente, probablemente también esté con una elevación. Acá lo que me está diciendo es que hay 30 centímetros de distancia entre este punto y este respecto al eje Z. Entonces esto me está dando como cierta imprecisión. Ahora, si yo logro interpretar esto y yo veo que la distancia en X es 9,37, puedo interpretar de que este es el eje X y tengo la opción de bloquear los ejes que yo quisiera tener en cuenta. Entonces, si yo bloqueo el eje X, cuando hago una selección desde este punto, la próxima selección me la va a hacer bloqueando el eje X. Entonces yo toque donde toque, ¿sí? Va a estar siempre referenciado al eje X.
Entonces, cualquier movimiento que haga, esa línea va a ser perfectamente perpendicular porque está bloqueada, ¿sí? En este caso, lo que es el eje Z y el eje Y es cero, o sea, no tiene ninguna diferencia, básicamente porque está bloqueado. Entonces, acá yo podría seleccionar o bloquear, mejor dicho, el eje Y. Entonces, puedo medir desde acá hasta, no sé, lo que es la vivienda. Entonces, me aseguro de que esta dimensión sea realmente correcta, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con el eje Z. También en lugar de elegir un eje, lo que puedo hacer es medida perpendicular. Entonces, toque lo que toque, siempre me lo va a hacer medir perpendicular, ¿sí? A ese plano. Si yo toco acá y toco acá, Navis interpreta de que las mediciones son perpendiculares, ¿sí? Acá me está midiendo en este sentido. Si yo mido acá, la medición va a ser en el otro sentido. Me está tomando directamente perpendicular, me está tomando la medición en un solo sentido. Sí, me lo tendría que tomar al revés, no sé por qué lo está tomando al revés. Pero bueno, digo, tengo distintas formas de poder bloquear para evitar ese margen de error de que tenga desfasaje en el eje X, Z o Y, ¿sí? Esto es algo muy pero muy útil, todo lo que tiene que ver con las mediciones, insisto, cuando son elementos que en Revit o en un plano cualquiera quizá no existen esos elementos, entonces yo acá puedo sacarme la duda y medir absolutamente todas las distancias que quisiera o que me interesan. Si yo tengo una medida, vamos a tomar de nuevo la medida del eje X, si yo mido desde ahí hasta el obrador y aprieto donde dice convertir en anotación, esto automáticamente me lo va a convertir en una cota y me va a convertir una vista, ¿sí? Esta vista me la acaba de generar desde el momento que yo le di convertir en anotación. Entonces, si yo me voy de esta vista, yo lo muevo, desapareció la cota, pero cuando voy a vista 2, ya me aparece la cota, o sea, la visualización, la imagen con la cota que yo tomé. Entonces yo acá le podría poner distancia entre obrador y, no sé, tanque, por ejemplo. Entonces yo acá ya identifico de qué se trata esta vista, ¿sí? Ahí me aparece la cota con la distancia. Esto es muy útil si se tiene en cuenta que también es necesario ser organizado con las carpetas, pero permite hacer este trabajo de ir documentando todas las cosas que uno va encontrando en el módulo y que en algún momento necesita hablar con el resto del equipo. Otra de las cosas que son muy útiles dentro de la función de coordinación, y volvemos a esto de punto de vista, había ido a esto de guardar punto de vista, una de las cosas que es muy útil también es cambiar la vista, ¿sí? Acá lo que aparece es la vista en perspectiva, pero también podría poner una vista ortogonal, ¿sí? Si bien cuando lo pongo en perspectiva es medio feo de forma, pero no deja de ser una perspectiva, en este caso una caballera, donde yo podría tener realmente una vista en planta. Acá quizá confunde un poco por los colores de los materiales, a ver si lo selecciono rápidamente y lo oculto. Bueno, ahí ya con el césped ya se ve diferente, pero lo que me permite es ver realmente el modelo en planta. Si yo vuelvo acá para que se vea la diferencia cuando estoy en la opción de perspectiva, lo que veo es la fuga de los elementos, digamos, perspectivados, entonces quizá genera medio confusión si uno quisiera ver una planta perfectamente desde arriba. Entonces, una vez más, yo estando con la perspectiva activa, yo lo que puedo hacer es cambiarle el ángulo de la perspectiva, ¿sí? O directamente ir a ortogonal y verlo realmente en planta. Entonces, si toco acá me apoyo con el cubo, si toco ahí, lo que hago es ver una vista, si me pongo del otro lado veo la otra vista, si toco arriba veo la planta, ¿sí? Si toco acá lo que hago es girar la planta, entonces de esta manera voy a trabajar perfectamente ortogonal. Vuelvo a la opción de perspectiva, ¿sí? Y volvemos a cómo estaba visto antes. Otro de los elementos que se suelen utilizar para lo que es la navegación del modelo tiene que ver con el estilo de renderización. Esto que es iluminación yo no lo voy a tocar, generalmente es para cambiar los tipos de iluminación, pero lo voy a dejar así como está. Pero lo que sí está bueno mostrar es esto que dice modo, donde yo puedo visualizar el modelo en 4 formas diferentes. Y esto
digamos, tiene que ver con la necesidad que cada uno tenga a la hora de ver el proyecto. Quizá hay cosas que son bastante inusables, por decirlo de una manera, y otras que son muy prácticas. Si yo me quedo en renderización completa, lo que voy a ver es una renderización tal cual como Navis interpreta el material de Revit, ¿sí? Esto significa que esto que se ve con este color caspeado, que si yo me acerco tiene hasta una textura, esto responde a las características del material de Revit. Ahora, si yo voy a la opción sombreado, lo que hace es directamente toma como sólidos y cada uno de los elementos o cada una de las caras las va a tomar de un color. En este caso, digamos, lo que clasifica, mejor dicho, son los materiales. En este caso está todo lo que es mampostería, lo que es este tipo de muro lo va a mostrar de este color, lo que es este tipo de elemento lo muestra de este color, y así con lo que es este revoque, ¿sí? Esto en este caso creo que es un Tarquini, si no me equivoco. Todo lo que es Tarquini lo va a mostrar marrón, todo lo que es la membrana geotextil la va a mostrar de este color verde, y así con cada uno de los elementos. Entonces lo que hace es mostrar cada elemento, o cada elemento, cada material de un color diferente, ¿sí? Esto es como para poder hacer una revisada rápida si todos los elementos realmente son uniformes. Si yo quisiera revisar que todo esto sea el mismo Tarquini, que no me haya quedado nada de otro color, básicamente con poner este tipo de visualización y recorrerlo, yo me voy a dar cuenta si realmente responde a lo que estaba pensado, ¿sí? Ahora bien, todo esto, digamos, es una de las opciones. También tengo la opción de ver la estructura alámbrica, y esta es la parte que decía que a veces suele ser bastante inusable porque es medio confuso, o sea, cada elemento lo muestra de forma alámbrica y la verdad que se pierde bastante precisión de lo que tenemos en pantalla. Entonces esta es la parte donde por ahí no es muy usable. Después tengo la opción de la línea oculta, ¿sí? Esto es como si lo estaríamos viendo en un CAD 3D. También es medio confuso. Esto después cada uno podrá probar y podrá verificar si realmente le sirve o no. Entonces una de las opciones más usadas es lo que es el sombreado y la opción de renderización completa. ¿Sí? Voy a quedar acá en la vista de inicio. Y otra de las alternativas que también podemos ver para visualizar el modelo en esto del estilo de renderización es esto de lo que vimos de los colores del sombreado, que esto lo podemos configurar fácilmente para poder facilitar lo que es la visualización. Esto lo vamos a hacer desde la pestaña de inicio, en este botón donde dice Appearance Profiler. Vamos a entrar ahí y nos va a aparecer esta ventana, que una vez más aparece en la otra pantalla. Acá está. Nos va a aparecer esta ventana que nos va a dar la opción de configurar la visualización por propiedad de elemento o por conjunto. Como en este caso ya tenemos toda una serie de conjuntos armados preconfigurados, digamos, según la necesidad de cada uno, yo voy a ir a la opción de por conjunto y me van a aparecer todas las carpetas de cómo lo fui señalando. Entonces esto lo voy a dejar anclado, en realidad lo voy a dejar suelto para que se vea completo. Vean que todos los colores que aparecen, digamos, no discrimina por disciplina, sino que por materialidad. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, identificar los colores por disciplinas, yo podría ir a lo que es coordinación, seleccionar todo lo que es el modelo de arquitectura, ¿sí? Recuerden que yo había hecho toda una selección de lo que es exclusivamente arquitectura. Acá voy a elegir el color, voy a decirle que, por ejemplo, arquitectura sea un color, no sé, amarillo, ¿sí? Le hago doble clic o aceptar, me aparece este color y le voy a dar la opción de que me dé una transparencia. Yo en principio voy a poner al 50% para después configurarlo y que se vea la diferencia. Voy a darle color a lo que es todo el modelo de estructuras. Entonces para lo que es estructuras voy a, vuelvo otra vez a arquitectura, le di el color, le di la transparencia, voy a presionar donde dice añadir. Recién ahí me aparece que hay una selección que todo lo que es arquitectura me lo va a mostrar en amarillo al 50% de transparencia. Ahora voy a la estructura,
selecciono el elemento estructura, voy a cambiar el color, le voy a dar, no sé, un color verde o un color naranja, más oscuro. ¿Sí? Acá ya me eligió el color, le voy a dar la misma transparencia, voy a poner añadir. Entonces cada elemento que yo quisiera identificar con estos colores, o sea con los colores que yo quisiera, con la transparencia que yo quisiera, los va a ir pasando a este sector de selector. Una vez que están todos los elementos que yo quisiera darle color, insisto, por ahora solo voy a identificar arquitectura y estructura, le voy a dar a ejecutar, ¿sí? Y todo lo que es el modelo me lo va a convertir con estos colores. Pueden ver que no se distingue muy bien lo que es la estructura de la arquitectura, más allá que hay cierta transparencia, y esto lo vamos a hacer configurando justamente la transparencia de estos colores. Entonces lo que es arquitectura, una vez que lo selecciono, me muestra el color que tengo elegido, le voy a dar mayor transparencia, le voy a dar, no sé, una transparencia del 90%, voy a ejecutar, ¿sí? Acá me va a actualizar, o sea, le di la transparencia, lo actualizo, acá ya aparece al 90%, ahí lo ejecuto y ahora sí me da una transparencia mayor. Lo que es la estructura que está al 50% de transparencia, le voy a sacar transparencia, lo voy a poner más sólido, le voy a poner un 20%, por ejemplo, lo voy a actualizar, ahora sí me aparece el 20% y lo voy a ejecutar. ¿Por qué no lo estoy viendo? Básicamente porque lo que es la estructura está oculta. Entonces voy a venir acá, voy a decir que la estructura con mostrar me la muestre, pico afuera y ahora veo lo que es la arquitectura, o sea, lo que es albañilería, lo veo en amarillo, transparente, y lo que es la estructura lo veo en naranja un poquito más sólido. También podría sacarle la transparencia y decir que esté totalmente sólido, ¿sí? Transparencia al 0%. Actualizo, ejecuto y ahí me va a dar mayor solidez en lo que es la estructura. Entonces yo esto lo voy a poder recorrer, voy a poder visualizar las transparencias, voy a poder ver sólido lo que me interesa. Esto quizá en este modelo de esta vivienda no se aprecia la ventaja de poder hacer esta selección, pero realmente es algo útil, poder trabajar con las transparencias y con los colores sólidos, o poder identificar inclusive, no sé, si quisiera cada elemento estructural clasificarlo con un color diferente, voy a suprimir todo, por ejemplo, borro todo, me van a quedar los colores clasificados, no importa, pero voy a ir, por ejemplo, a lo que es la estructura de hormigón, voy a decirle que las columnas me las pinte, no sé, verdes, este verde, voy a aceptar, sin transparencia, añadir, entonces las columnas me las muestra verde, las losas quiero que me las muestre azules, acepto, añadir, voy a decir que las vigas me las muestre color, este color rojo o este rojo, acepto, añadir, ejecuto. Entonces todos los elementos estructurales los voy a poder clasificar de un color, digamos que los puedo identificar fácilmente. Entonces insisto que quizá en este volumen de proyecto no se puede apreciar la ventaja, pero en un edificio con una estructura muy compleja yo podría tener todas las columnas de un color, las vigas de otro, las losas de otro, y eso me va a simplificar lo que es la visualización, digamos, de manera general. Entonces esta es una de las ventajas de poder visualizar desde el modo de sombreado, pudiendo configurar los distintos colores para poder tener este diccionario de visualización, ¿sí? Voy a volver otra vez a la renderización completa, voy a cerrar esta ventana y voy a mostrar otra de las herramientas que son muy útiles a la hora de trabajar con la coordinación. Y esto tiene que ver con la herramienta sección, que es la que tenemos dentro de la pestaña punto de vista, ¿sí? Donde está el botón de activar sección. Cuando lo tocamos nos aparece una pestaña nueva que tiene que ver con esta función de las secciones. Y acá lo que vamos a ver es un plano que, según como lo pueda tomar digamos, por defecto el programa, en este caso la sección aparece en este plano, ¿sí?
¿sí? Es este cuadro que vemos con las herramientas para poder desplazarlo, para poder moverlo. Y tenemos una lista que nos va a permitir habilitar distintos planos. Cada plano que tengamos seleccionado acá, ¿sí? Si hago un clic en el plano 1 lo va a tomar como seleccionado, y cuando tenemos un plano seleccionado nos va a permitir hacer algún tipo de operación. Por ejemplo, yo selecciono el plano 1, voy a tocar el botón de mover, entonces ahí es donde ya me habilita estas herramientas para poder desplazarlo. Si yo me posiciono sobre cualquiera de los cuadraditos que aparecen acá con color, me va a marcar sobre qué plano va a ser esta acción del movimiento. Entonces, si me paro en este plano amarillo, el corte va a estar trabajado sobre este plano, con lo cual no voy a ver ninguna diferencia. Pero si me posiciono sobre este plano, yo al corte lo voy a poder mover para adelante y para atrás. Y si me posiciono en este plano, lo voy a poder mover de la misma manera para adelante y para atrás. Yo puedo seleccionar o los cuadraditos que aparecen acá como planos, o puedo seleccionar la flecha y moverme de esta manera. Entonces, con la flecha yo hago un desplazamiento totalmente perpendicular a este eje. Si hago un desplazamiento en este sentido, no va a haber ninguna diferencia porque el plano es perpendicular al eje que estoy cortando. Y si hago movimiento con esta flecha, tampoco. Con lo cual, para este plano, esta flecha es la que me va a permitir poder modificar el plano de sección. Si yo me acerco al modelo y toco en la flecha con el botón del mouse, la tecla izquierda sostenida, un clic sostenido con el botón izquierdo, lo muevo y voy modificando cuál es el plano de corte. Si yo quisiera tener otro plano de corte, lo que tengo que hacer es venir al desplegable y seleccionar. Entonces prendo la lamparita del plano 2 y acá ya me está mostrando de que hay un corte en el sentido horizontal. Pero observen que está seleccionado el plano 1, o sea, más allá de haber prendido el plano 2 y haber hecho la sección, lo que está seleccionado es el plano 1. Por ese motivo me aparece la herramienta mover dentro de este plano. Si yo selecciono el plano 2, la herramienta mover me va a aparecer para el plano 2. Entonces acá es donde puedo tomar la flecha vertical y mover el plano de corte para arriba y para abajo. Una vez más, si yo lo muevo en este sentido no voy a tener diferencia, y si lo muevo en este sentido tampoco voy a tener diferencia. Lo mismo puedo hacer habilitando más planos de cortes. Voy a habilitar el plano de corte 3. Se habilitó un plano de corte que no lo estoy viendo, pero si yo lo selecciono, ahí me está diciendo cuál es. El plano 3 coincide con el plano 1, ¿sí? El plano 1 es el que acabo de cortar acá, entonces lo que puedo hacer es apagar el plano 1 y dejar seleccionado el plano 3. Entonces de esta manera yo voy a ir combinando los distintos planos de trabajo. Lo que puedo hacer en este caso, como está coincidiendo el plano 1 con el 3, yo el 3 lo podría rotar, podría hacer de que el plano 3 en realidad sea una sección de corte visto de arriba hacia abajo, a diferencia del plano 2 que está de abajo hacia arriba. Entonces, con el plano 3 seleccionado así como está, en lugar de la herramienta mover, puedo seleccionar la herramienta girar. Entonces, acá me va a cambiar la opción para poder rotarlo, ¿sí? Entonces yo, en lugar de tomar el plano de desplazamiento que tomaba antes, ahora estoy seleccionando el plano de rotación. Entonces de esta manera yo lo puedo poner hacia arriba, ¿sí? Voy a la herramienta mover y de esta manera puedo ir para arriba y para abajo con el plano y puedo visualizar la planta, digamos, con un corte horizontal viéndolo desde arriba. Si me pongo desde abajo, lo estoy viendo con el corte 2. ¿Sí? Entonces acá tengo el plano número 3. Apago el plano 3, prendo el plano 4 lo estoy viendo desde el otro ángulo de lo que es el contrafrente, entonces lo voy a seleccionar y lo voy a modificar para posicionarme y verlo en la parte de atrás. Voy a apagar el plano 2, así me quedo solo con este plano, ¿sí? Y de esta manera es como voy a ir trabajando los distintos planos. Este también, en lugar de moverlo, lo podría rotar. Entonces tomo el plano y lo roto, puedo hacer un corte inclinado, ¿sí? Y puedo combinar distintos cortes como quisiera. Voy a apagar el plano 4, prendo el plano 5.
no solo lo prendo, sino que lo selecciono para que me dé la opción de modificarlo. En este caso está la herramienta de girar, voy a poner mover, acá voy a poder hacer un corte en el otro sentido. ¿Sí? Ahí corto por el baño y por la habitación. Si lo quisiera alinear, podría usar la herramienta de rotación y alinearlo para que quede bien perpendicular a los ambientes. ¿Sí? Ahora vamos al plano 6. El plano 6 está totalmente en el otro sentido del que estaba mostrando al revés. Así que una vez más lo selecciono para que me aparezcan las herramientas de edición y lo voy a mover y lo voy a trasladar más adelante. ¿Sí? Todos estos planos, una vez más, yo los puedo combinar. Puedo poner el plano de corte 1 y el plano 6. Si selecciono la herramienta mover, me va a desaparecer, como para que no quede en el modelo. Entonces de esta manera yo tengo este plano. Voy a ir al plano 4, no, al 3, que era el superior. Lo selecciono, bajo el plano, y ahora tengo un corte que está combinado en dos planos de trabajo más uno superior. De esta manera puedo ir visualizando, puedo ir modificando, y por cada uno de los planos, de los cortes, de las visualizaciones que yo vaya predeterminando, puedo ir haciendo una foto y guardar el punto de vista para ir documentando cada una de estas visualizaciones. ¿Sí? Entonces vuelvo otra vez a la pestaña de herramientas de selección y acá es donde voy a ir jugando con estos planos. Si yo quisiera dejar un corte perpendicular a una de las caras para, digamos, no tener la opción esta de, digamos, para mejorar la precisión en lo que es la rotación del plano de corte, si yo quisiera tener un plano, por ejemplo, que esté paralelo a este muro, si yo me acerco y lo voy cortando, lo corta medio en diagonal. ¿Sí? Yo me acerco. Un truquito es que si yo me acerco y deselecciono y vuelvo a seleccionar, me aparece el plano de corte en pantalla. ¿Sí? Si yo me corro para acá, no tengo el plano de corte para modificarlo, entonces lo selecciono, lo vuelvo a seleccionar y ahí me aparece el plano de corte. Entonces, si yo quisiera tener el plano paralelo a este muro, lo que tengo que hacer es alinearlo y poner alinear con superficie. Selecciono la superficie y ahí el plano ya me queda totalmente paralelo a esta superficie que lo alineé. ¿Sí? Esa es una manera de mejorar la precisión en lo que es los planos de corte. ¿Sí? Entonces ahí voy a desactivar los planos de sección y volvemos a la vista de inicio.